En un pequeño pueblo de México, vivía un hombre rico llamado Alejandro. Su mansión se erguía imponente en el centro del pueblo, rodeada de un jardín exuberante y una gran muralla que lo separaba de la miseria que azotaba a los habitantes de la región. Mientras los aldeanos sufrían hambre y penurias, Alejandro vivía cómodamente, disfrutando de su riqueza sin preocuparse por el sufrimiento a su alrededor. Cada vez que alguien intentaba acercarse a la mansión en busca de ayuda, el sirviente de Alejandro, Ricardo, se encargaba de alejarlos con violencia. Los pobres eran tratados como parásitos, y nadie podía acercarse sin ser expulsado de inmediato. Un día, una extraña figura comenzó a aparecer en el jardín de la mansión. Un árbol de baniano que parecía haber crecido de la nada. Lo más raro era que, alrededor del árbol, siempre había personas famélicas, atraídas por una fuerza invisible que las llevaba directamente a la base del árbol, donde finalmente sucumbían al hambre y la desesperación. Con el paso de los días, el árbol crecía rápidamente, sus ramas se extendían por todo el jardín, y su sombra parecía envolver la casa en una atmósfera ominosa. Los aldeanos comenzaron a murmurar sobre el árbol, creyendo que estaba maldito, pero Alejandro no le prestaba atención. Hasta que un día, un niño llamado Juanito, desnutrido y agotado por el hambre, cayó muerto a los pies del árbol. La presencia de la muerte parecía crecer con cada día que pasaba, y el árbol no dejaba de expandirse. Alejandro, temeroso de que el árbol fuera una manifestación de un espíritu maligno, decidió tomar cartas en el asunto. Pero, por más que intentaba cortar el árbol, algo extraño ocurría. Sus sierras y hachas se rompían, sus herramientas desaparecían misteriosamente. El árbol parecía tener una fuerza sobrenatural que impedía cualquier intento de destruirlo. En sus noches de insomnio, Alejandro comenzó a creer que el árbol estaba maldito, que era una especie de castigo enviado por los dioses. A pesar de sus esfuerzos, no podía deshacerse de él. Las tragedias continuaban, y la sombra del árbol se alargaba sobre su hogar como un recordatorio de algo que él aún no comprendía. Un día, un joven estudiante llamado José llegó al pueblo. Había oído rumores sobre el árbol y su extraña influencia, y decidió investigar por sí mismo. José, un joven audaz y decidido, creía que el árbol no era producto de una maldición, sino de una causa mucho más profunda: la desigualdad entre los ricos y los pobres y la explotación de los más desfavorecidos. Decidió que debía desafiar a Alejandro y descubrir la verdad detrás de este misterio. Al llegar a la mansión, se presentó ante Alejandro, quien lo miró con desdén. «¿Qué quieres, muchacho?», le preguntó con arrogancia. José, con calma, respondió: «He escuchado sobre el árbol y creo que puedo cortarlo. Si lo hago, se terminarán los sufrimientos de los pobres de este pueblo». Alejandro, incrédulo, soltó una carcajada. «Un joven como tú intentar derribar este árbol. ¿Crees que puedes hacerlo? Ese árbol está poseído por un espíritu maligno, y nadie ha logrado ni siquiera acercarse a él». José, con una mirada decidida, aceptó el reto. «No es un espíritu lo que lo controla. Lo que ocurre aquí es algo mucho más humano. Yo lo demostraré». El joven se dirigió al árbol, mientras los aldeanos observaban con curiosidad desde lejos. La sombra del baniano parecía envolverlo mientras se acercaba, pero José no dudó. Se armó con un hacha y comenzó a cortar las raíces del árbol. Mientras José trabajaba, comenzó a sentir una extraña presión en su pecho. Cada vez que cortaba una raíz, parecía escuchar susurros lejanos, voces de personas que habían muerto cerca de ese árbol. Sin embargo, continuó con su tarea, y pronto se dio cuenta de algo sorprendente. El árbol no era el hogar de un espíritu, sino el símbolo de la pobreza, la desesperación y la explotación de los pobres por parte de los ricos. Al cortar las raíces, José vio algo más. Bajo la tierra, las raíces del árbol formaban un complejo entramado que parecía alimentarse de la miseria humana. La verdadera naturaleza del árbol se reveló ante él. No era un ser sobrenatural, sino una representación de los sufrimientos que los ricos, como Alejandro, provocaban con su indiferencia. Con cada golpe de su hacha, el árbol comenzó a decaer, pero José sabía que no era solo el árbol el que debía caer. Era todo un sistema de opresión que debía ser destruido. Al caer la última raíz, un estruendo resonó en todo el pueblo. El árbol se desplomó, pero en su lugar surgió una poderosa ola de cambio. Los aldeanos, que habían permanecido callados durante tanto tiempo, comenzaron a levantarse. La opresión que Alejandro y los ricos habían mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de acabar. José había desafiado no solo al árbol, sino a un sistema entero. Pero, aunque el árbol había caído, lo que se desataría después sería más allá de lo que él había imaginado. La caída del árbol provocó una serie de eventos que no pudieron ser detenidos. El pueblo, que había estado sumido en la pobreza y el miedo durante generaciones,
comenzó a despertar. Los aldeanos, que durante tanto tiempo habían sufrido las injusticias de la riqueza de Alejandro, finalmente vieron una oportunidad para luchar por su libertad. La sombra del árbol había caído, pero su simbolismo había encendido una chispa de rebelión. José, al principio, pensó que su acción había sido solo un acto simbólico, una manera de romper el poder que el árbol representaba. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la caída del árbol era solo el comienzo de algo mucho más grande. Los aldeanos, cansados de ser oprimidos, comenzaron a unirse bajo la causa de la justicia. Se levantaron contra Alejandro y su régimen, exigiendo que sus riquezas fueran compartidas con aquellos que habían sufrido durante tantos años. Alejandro, aterrorizado por la reacción del pueblo, intentó huir, pero ya era demasiado tarde. Los sirvientes, que antes habían sido sus leales defensores, se volvieron en su contra. Ricardo, su antiguo sirviente, fue el primero en alzar la voz, denunciando las atrocidades que Alejandro había cometido al mantenerlos a ellos y a sus familias en la miseria. La rebelión fue rápida y violenta. El pueblo, armado con palos, piedras y cualquier cosa que pudieran encontrar, atacó la mansión de Alejandro. La opulencia de la mansión, con sus lujosos muebles y hermosos jardines, se convirtió en un blanco de furia. Los aldeanos destrozaron todo lo que representaba el lujo y la riqueza, exigiendo justicia. Alejandro, sintiendo que su vida estaba en peligro, trató de escapar hacia las montañas, pero fue detenido por los aldeanos, quienes lo arrastraron de vuelta al pueblo. A su lado estaba José, quien, aunque había logrado cortar el árbol, no podía evitar sentirse responsable de lo que estaba sucediendo. El joven había sido el catalizador de la rebelión, pero ahora se enfrentaba a la tragedia de la violencia y la venganza que se desataba. Con un suspiro, Alejandro miró a José y le dijo: «Nunca entendiste, ¿verdad? Este árbol no era solo un símbolo, era el reflejo de lo que yo he hecho para llegar hasta aquí. Si caía, todo lo que he construido caería con él». Antes de que pudiera continuar, los aldeanos, cegados por la ira, lo arrastraron hacia el centro del pueblo. José, paralizado por la escena que se desplegaba ante él, observó cómo la tragedia se desbordaba. Lo que había comenzado como un acto de desafío había desatado una ola de violencia que se había convertido en algo mucho más oscuro. En medio de la confusión, la rebelión se cobró muchas vidas, incluyendo la de José. Al final, el joven que había intentado luchar por la justicia fue atrapado en la misma red de violencia que había ayudado a desencadenar. Los aldeanos, aunque liberados de la tiranía de Alejandro, también perdieron su humanidad en el proceso. El árbol de Bañano ya no estaba, pero su sombra seguía presente. La historia de la caída de Alejandro y la rebelión del pueblo se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los peligros de la avaricia, la desigualdad y la venganza desenfrenada. Y aunque la mansión quedó en ruinas, las cicatrices del pasado seguían marcando a todos los que habían sido testigos de esa tragedia. Con el paso de los días, la noticia de la caída de Alejandro y la rebelión del pueblo se extendió por toda la región. El pequeño pueblo de México, que antes había sido opacado por la riqueza y el poder de una sola familia, ahora se encontraba en el centro de una transformación. Los aldeanos, libres por fin de la opresión, comenzaron a reconstruir sus vidas. Pero, aunque la mansión de Alejandro estaba en ruinas y el árbol de Bañano había desaparecido, el impacto de esos eventos dejó cicatrices profundas en todos los que sobrevivieron. Los más viejos contaban historias sobre el árbol, sobre cómo había crecido con la desesperación de aquellos que habían muerto a su alrededor. Decían que, al igual que la opresión de los ricos, el árbol representaba un ciclo interminable de sufrimiento que se perpetuaba mientras los pobres continuaran siendo explotados. Aunque el árbol ya no estaba allí, su simbolismo seguía vivo en el corazón de la gente. José, a pesar de su sacrificio, dejó un legado que no se desvanecería con el tiempo. El pueblo, influenciado por su valentía, comenzó a cuestionar el sistema de clases que había mantenido a los más pobres en la miseria. Los jóvenes del pueblo, inspirados por la lucha de José, comenzaron a estudiar, a aprender y a unirse en comunidades más fuertes. Buscaban un futuro sin miedo, sin la sombra de la injusticia que había marcado sus vidas. Sin embargo, no todos compartían la misma visión de justicia. Algunos de los antiguos aliados de Alejandro, que habían sobrevivido al levantamiento, intentaron recuperar el poder. Aprovechándose del caos y la incertidumbre que siguió a la rebelión, empezaron a manipular a los más débiles para ganar influencia de nuevo. La lucha por el control del pueblo no había terminado, simplemente había tomado una nueva forma. Un día, mientras los aldeanos celebraban una ceremonia en honor a los caídos, un extraño visitante llegó al pueblo. Era un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y ojos llenos de sabiduría.
Se acercó a los líderes del pueblo y les habló de un antiguo culto que adoraba la riqueza y el poder, y cómo, aunque el árbol había caído, las fuerzas que lo habían creado seguían vivas en el corazón de aquellos que deseaban imponer su dominio. El árbol era solo un símbolo, dijo el anciano. La verdadera raíz de la corrupción está en cada uno de nosotros. Mientras sigan existiendo aquellos que busquen el control sobre los demás, los árboles seguirán creciendo, aunque los cortemos una y otra vez. Estas palabras quedaron grabadas en las mentes de los aldeanos. Aunque la rebelión había derrocado a un tirano, el anciano les advirtió que la lucha por la justicia era constante y que el verdadero cambio debía nacer del corazón de cada uno. El árbol de Baniano, aunque destruido, no había sido el final de la historia. Más bien, había sido el comienzo de una nueva lucha, una que iría más allá de la violencia y la venganza, y que buscaría la verdadera igualdad. Los aldeanos, aunque ya libres de la tiranía de Alejandro, ahora entendían que su lucha nunca terminaría. La verdadera batalla sería contra la corrupción que existía en todos los rincones de la sociedad, una batalla que requeriría más que cortar un árbol. Necesitarían cortar las raíces mismas de la avaricia, el egoísmo y la explotación. Así, el pueblo comenzó una nueva etapa en su historia, con la conciencia de que el futuro de su libertad dependería no solo de sus acciones, sino también de su capacidad para construir una sociedad más justa y equitativa. Y aunque el árbol ya no estaba allí para recordarlos, la lección perduraría para siempre. El tiempo pasó, y el pueblo comenzó a sanar de las heridas que la rebelión había dejado atrás. La gente, unida en su dolor y esperanza, trabajaba en conjunto para reconstruir lo que había sido destruido. Sin embargo, la amenaza que el anciano había mencionado nunca desapareció por completo. A pesar de los esfuerzos por establecer un gobierno justo, las semillas de la codicia seguían creciendo, aunque de manera más oculta. Los líderes del pueblo intentaron crear nuevas leyes y sistemas para asegurar que nadie volviera a experimentar la misma opresión que antes, pero algunos individuos poderosos que habían quedado al margen de la rebelión comenzaron a tramar en las sombras. En las noches silenciosas, se reunían en secreto, recordando los tiempos de Alejandro, cuando el control sobre los demás les daba todo lo que deseaban. José, aunque ya no estaba entre ellos, seguía siendo un símbolo de lucha y esperanza. En las plazas del pueblo, sus seguidores levantaban su nombre como un recordatorio de la lucha por la justicia. Sin embargo, los más jóvenes, sin entender completamente la magnitud de lo que había sucedido, empezaron a cuestionar si la rebelión había valido la pena. Algunos sentían que los sacrificios hechos por sus antepasados habían sido en vano, ya que las mismas sombras de la injusticia comenzaban a cubrir sus vidas una vez más. Fue entonces cuando una nueva figura emergió del anonimato. Se trataba de una mujer llamada Catalina, quien había sido una de las aldeanas más afectadas por el sufrimiento durante los años de Alejandro. Catalina, con un pasado marcado por la pobreza y la lucha, se convirtió en una líder inesperada del pueblo. Ella entendió lo que el anciano había advertido. La verdadera lucha no se libraba solo en el campo de batalla, sino en las decisiones diarias, en las pequeñas acciones que definían el comportamiento de la comunidad. Catalina convocó una reunión con todos los aldeanos para discutir un tema crucial: cómo evitar que el ciclo de opresión volviera a repetirse. La raíz del mal, les dijo, no está en un árbol ni en un hombre. Está en la indiferencia, en el deseo de controlar a otros, en la incapacidad de ver a los demás como iguales. Debemos erradicar eso, de la misma manera que arrancamos el árbol. Pero la paz de la comunidad no fue eterna. Aquellos que seguían aferrándose a los ideales de poder y riqueza, aunque menos visibles, continuaban su trabajo desde las sombras. En un giro inesperado, comenzaron a financiar un movimiento en contra de la nueva administración del pueblo, utilizando la codicia y la avaricia como sus herramientas más poderosas. La batalla de ideas volvió a estallar en el corazón del pueblo. Catalina y sus seguidores lucharon no solo contra los que buscaban el poder, sino contra la idea misma de que el poder debía estar en manos de unos pocos. Era una batalla silenciosa, donde las palabras eran las armas más fuertes, y la mente del pueblo el verdadero campo de batalla. Una noche, mientras los aldeanos dormían, un incendio misterioso comenzó a consumir la antigua mansión de Alejandro. Nadie supo exactamente quién lo había iniciado, pero el fuego, como una metáfora de la transformación, arrasó con todo lo que representaba la antigua opresión. La mansión, que alguna vez fue símbolo de poder y riqueza, se convirtió en cenizas. Pero este acto de destrucción trajo consigo una nueva reflexión. Catalina, mirando las ruinas del antiguo hogar de Alejandro, entendió que, aunque las estructuras materiales pudieran destruirse, las raíces del mal seguían siendo invisibles, a la espera de que alguien las dejara crecer de nuevo. El árbol puede caer, pero las raíces permanecen, pensó Catalina, mientras observaba el horizonte.
Nuestra verdadera lucha es por la mente y el corazón de las personas. Solo así podremos erradicar la maldad que se oculta en lo más profundo de la humanidad. Así, el pueblo de México, aunque marcado por su historia de lucha y sacrificio, entendió que la verdadera batalla por la justicia nunca termina. El árbol había caído, sí, pero las raíces de la avaricia, la corrupción y el egoísmo seguían vivas. Y solo con unidad, reflexión y acción constante podrían asegurarse de que no volviera a crecer. El legado de José, el sacrificio de todos los que cayeron en la rebelión, y las lecciones del árbol no serían olvidados. De hecho, se convertirían en el pilar de una nueva generación dispuesta a enfrentar, una vez más, las sombras que acechan en las profundidades de la humanidad. El tiempo seguía su curso en el pueblo, y aunque las cicatrices de la rebelión comenzaron a sanar, el conflicto interno que había nacido de la lucha por la justicia nunca se desvaneció por completo. La historia del árbol de Baniano y la caída de Alejandro seguían presentes en las conversaciones, en los recuerdos y en los corazones de los aldeanos. El pueblo había sido reconstruido en muchos aspectos, pero una verdad más profunda se mantenía. La lucha por la equidad era un proceso continuo, nunca un resultado definitivo. Catalina, quien se había convertido en una líder respetada, entendió que el desafío era constante. Su visión de un futuro justo requería más que destruir las estructuras visibles del poder. Necesitaba cambiar la mentalidad de todos los que vivían allí, y no solo en su pueblo, sino en toda la región. Comenzó a organizar reuniones comunitarias, donde los aldeanos podían compartir sus ideas, sus miedos y sus deseos. Quería asegurarse de que no solo se tratara de un cambio de gobierno, sino de un cambio en la forma en que pensaban sobre la vida, la justicia y la igualdad. Pero a pesar de los esfuerzos de Catalina, los ecos de la vieja tiranía aún resonaban en algunos sectores de la sociedad. Algunos de los aldeanos, aún resentidos por el sufrimiento pasado, comenzaron a cuestionar las decisiones de Catalina. ¿Qué tan lejos debemos llegar para cambiar realmente las cosas?, se preguntaban. Algunos sentían que los sacrificios hechos por José y muchos otros habían sido en vano. Otros pensaban que, en última instancia, no importaba cuántas reformas se hicieran, porque la raíz de la injusticia seguiría creciendo, como el mismo árbol que había dado inicio a todo. Catalina, aunque sabia, se dio cuenta de que el cambio profundo no llegaría de inmediato. De hecho, comprendió que las estructuras de poder nunca desaparecerían por completo. Aunque su pueblo había derribado la tiranía de Alejandro, siempre habría nuevos retos, nuevos Alejandro, nuevos árboles que intentarían crecer en los rincones oscuros de la sociedad. Lo que necesitaba hacer era inspirar a cada individuo del pueblo a reconocer esas raíces en su propio corazón, para que pudieran erradicarlas antes de que se expandieran. Así, con una visión aún más amplia, Catalina se embarcó en un viaje de enseñanza. Llevó a los jóvenes a las montañas cercanas, al lugar donde el árbol había crecido una vez. Les mostró las raíces rotas, las cicatrices del pasado, y les explicó que no era el árbol el que había causado el sufrimiento, sino lo que representaba, el egoísmo, la desigualdad y el abandono de los más vulnerables. Les enseñó a mirar dentro de sí mismos, a no permitir que la sombra de la codicia los tocara. El verdadero árbol, les decía, es aquel que crece en cada uno de nosotros. Es el árbol de la solidaridad, el respeto y la justicia. El pueblo, lentamente, comenzó a tomar conciencia. Los jóvenes, inspirados por las enseñanzas de Catalina, se unieron en una nueva misión: educar a las futuras generaciones sobre la importancia de la equidad, la empatía y la cooperación. En lugar de seguir el ejemplo de Alejandro, decidieron vivir de manera que honraran el sacrificio de aquellos que habían luchado por un futuro mejor. Pero no todos aceptaron este cambio. Los intereses de los poderosos, aunque dispersos, aún buscaban manipular a los más débiles. En las ciudades cercanas, las élites seguían operando con la misma mentalidad que había dado origen a la tiranía de Alejandro. Sabían que el pueblo de México había cambiado, pero creían que podían retomar el control, convenciendo a algunos de los aldeanos con promesas de prosperidad y poder. Sin embargo, Catalina y los nuevos líderes sabían que el verdadero desafío era mantener la unidad del pueblo y garantizar que nunca más cayeran en las garras de la opresión. Los jóvenes y los viejos, los que habían vivido la rebelión y los que nacieron después de ella, comenzaron a organizarse en una red de apoyo. Decidieron no solo trabajar por el bienestar de su pueblo, sino también ayudar a otros pueblos cercanos a liberarse de la misma tiranía. La influencia de la lucha de José y la caída del árbol se expandió más allá de las fronteras del pueblo, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia contra la opresión en todo México. La historia del árbol de Baniano, de Alejandro, de José y de la rebelión, finalmente encontró su lugar en los libros y en las canciones que los aldeanos cantaban alrededor de sus fogatas. Era una historia que hablaba de sacrificios y de la lucha por la justicia,
pero también era una advertencia. Nunca debemos olvidar que la opresión puede volver, si no estamos vigilantes. El árbol de Bañano ya no estaba allí, pero su legado vivía en cada uno de los que lucharon por la libertad, en cada uno de los que decidieron no ser esclavos de las viejas raíces del poder. Y mientras los aldeanos continuaran su camino hacia un futuro mejor, sabían que siempre habría sombras, pero también había luz, y esa luz era la esperanza de un mundo más justo. Así concluyó una etapa de la historia del pueblo, pero la lucha por un futuro sin injusticias y desigualdades seguiría, siempre presente, siempre viva. Con los años, el pueblo se fue transformando en un ejemplo de resistencia y esperanza. Las antiguas estructuras de poder ya no dominaban, y los valores de justicia y solidaridad se convirtieron en la columna vertebral de la comunidad. Sin embargo, como en todas las historias, la paz nunca es permanente, y el mundo exterior observaba, inquieto por el cambio que había ocurrido en aquel pequeño pueblo. Catalina, aunque ya mayor, continuaba guiando a su gente con sabiduría. Sin embargo, se dio cuenta de que los frutos del cambio que había sembrado aún eran frágiles. La lucha por la equidad había alcanzado a su pueblo, pero las fuerzas del egoísmo y el poder no se detenían por un simple cambio de ideales. Las semillas de la avaricia, aunque enterradas, seguían esperando el momento para brotar nuevamente. Una tarde, Catalina recibió una visita inesperada. Era un joven de la ciudad, alguien que había escuchado las historias sobre el pueblo y la rebelión. Traía consigo una propuesta para expandir el sistema de justicia que el pueblo había creado. Los ideales de su comunidad son nobles, pero si no los extendemos más allá de su frontera, siempre habrá quienes los exploten, le dijo. El poder de unos pocos puede seguir creciendo si no actuamos a nivel nacional. Catalina, aunque escéptica, no podía ignorar la verdad en sus palabras. Los sistemas de poder en las ciudades vecinas continuaban siendo opresivos, y la injusticia seguía prevaleciendo. El joven, cuyo nombre era Luis, le propuso formar una red de pueblos libres que pudieran unirse para crear una resistencia organizada contra las fuerzas que aún dominaban las grandes ciudades. Catalina sabía que este proyecto requeriría sacrificios y que, si no se manejaba con cuidado, podría desatar nuevas luchas. Sin embargo, entendió que si los pueblos no se unían, las mismas injusticias que una vez habían causado el sufrimiento podrían regresar, aunque de una forma diferente. El poder de un árbol no se mide solo por su tamaño, sino también por las raíces invisibles que se extienden a lo largo y ancho de la tierra. Y esas raíces, aún presentes, podían germinar en cualquier lugar donde hubiera espacio para la codicia. Decidió, entonces, respaldar la propuesta de Luis. Sabía que el cambio verdadero no podría ser solo local. El pueblo debía ser un faro de esperanza, pero también debía conectarse con otros que compartieran la misma visión. El árbol de Bañano no era el único símbolo de lucha. Había muchos otros que crecían en lugares ocultos, esperando la oportunidad de florecer. Los aldeanos, inicialmente reticentes, comenzaron a trabajar junto con otros pueblos cercanos. En cada rincón, se tejían conexiones de apoyo mutuo, de resistencia a la opresión. Sin embargo, no todo el mundo compartía el mismo fervor por la causa. Algunos sentían que la paz que habían alcanzado debía ser suficiente y temían que la lucha los llevara nuevamente a la violencia y el caos. El conflicto interno volvió a surgir. Algunos líderes del pueblo, los más viejos, abogaban por mantener la paz a toda costa, mientras que otros, más jóvenes y más apasionados, veían la necesidad de extender la lucha. Catalina, cansada pero firme, decidió que la única forma de avanzar era enseñar a los jóvenes lo que realmente significaba la lucha. No era solo una cuestión de enfrentar a los poderosos, sino también de entender las raíces más profundas de la injusticia. La lucha no termina con un solo sacrificio, les explicó. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar, y la lucha por la justicia es eterna. No busquen la victoria en la destrucción de un solo árbol, sino en el cambio de todo un sistema que ha crecido durante siglos. Mientras tanto, las noticias sobre el pueblo de Catalina y su resistencia se esparcieron más allá de las fronteras. Un eco lejano, resonando en otras tierras, comenzó a despertar las conciencias de aquellos que se encontraban atrapados en sistemas de opresión. La idea de un pueblo unido en la lucha por la equidad inspiró a muchos, pero también atrajo la atención de quienes, desde las sombras, querían recuperar lo que habían perdido. Los viejos poderes, aunque derrotados en un lugar, se reorganizaban en otros, dispuestos a retomar el control. Catalina entendió que la lucha nunca sería sencilla, pero también sabía que era una lucha que debían librar todos juntos, no solo con espadas y fuego, sino con corazones firmes y dispuestos a cambiar el mundo. Mientras los aldeanos se reunían alrededor de las fogatas, cantando canciones de lucha y esperanza, Catalina miraba al horizonte, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba.
El árbol de Bañano había caído, pero el legado de la lucha, el sacrificio y la justicia continuaba creciendo, no solo en su pueblo, sino en todo el mundo. Y mientras hubiera vida, habría lucha, porque el cambio verdadero no se logra una sola vez, sino en cada momento, en cada acción, en cada decisión que tome la humanidad. Pasaron los años, y aunque la nueva generación creció bajo el espíritu de la justicia, siempre hubo quienes preferían la comodidad del poder y el control. Catalina, aunque envejecida, siguió siendo una líder firme y visionaria, guiando a los jóvenes a través de los retos que surgían. Pero, en lo profundo de su ser, sentía una inquietud creciente. ¿Realmente podían erradicar las raíces de la injusticia? ¿O simplemente estaban haciendo frente a una sombra que se rehusaba a desaparecer? El pueblo continuó prosperando en muchos aspectos, pero al mismo tiempo, el mundo fuera de sus fronteras se encontraba en un estado de agitación. En las ciudades vecinas, nuevas generaciones de ricos y poderosos comenzaban a surgir, repitiendo los mismos errores de sus antecesores. Los aldeanos, conscientes de lo que sucedió con Alejandro y el árbol, sabían que no podían relajarse. La lucha debía mantenerse viva, incluso cuando la victoria parecía haber sido alcanzada. Catalina no tardó en darse cuenta de que, aunque el pueblo había sido restaurado, el sistema global seguía perpetuando las mismas injusticias. A nivel internacional, las élites del poder seguían manipulando a las masas, explotando recursos y explotando a las clases bajas. Las soluciones que una vez parecieron efectivas eran ahora insuficientes frente a una amenaza más grande. Un sistema que se adaptaba, se regeneraba y mutaba, manteniendo intactos los mecanismos de opresión. Un día, un mensaje llegó de Luis, el joven que había propuesto la expansión de la lucha más allá del pueblo. En él, hablaba de una reunión secreta organizada por poderosos intereses internacionales que buscaban acabar con los movimientos de resistencia que se habían formado. El mensaje fue claro. La resistencia estaba bajo amenaza, y la sombra del árbol de Bañano no era solo una figura metafórica, sino una verdadera amenaza que volvía a resurgir con más fuerza. Catalina, con su inquebrantable determinación, reunió a los líderes de los pueblos aliados. Había llegado el momento de hacer frente a la red de poder que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Sin embargo, sabía que no sería una batalla física. La lucha ahora era por las ideas, por las creencias y por el control de la narrativa. Si lograban ganar la guerra de las mentes, el poder de las élites caería. Pero si fallaban, el sistema corrupto los devoraría a todos. En sus conversaciones, Catalina insistía en la importancia de la unidad. No podemos permitir que nos dividan, les decía. Lo que enfrentamos es más grande que cualquier conflicto local. Es un sistema que ha aprendido a ocultarse y a manipular. La lucha ya no es solo contra un hombre, ni contra un árbol, sino contra la forma de pensar que crea estos monstruos. A medida que las tensiones aumentaban, los enemigos comenzaron a moverse en las sombras. Nuevos grupos de poder se infiltraron en los movimientos de resistencia, tratando de desestabilizar la unidad. Algunos de los jóvenes, deslumbrados por promesas de riqueza y poder, comenzaron a dudar de las enseñanzas de Catalina. Surgieron voces críticas dentro del grupo, acusando a Catalina de ser demasiado idealista, de no comprender que la política y el poder requerían sacrificios personales. Catalina, sabiendo que la batalla no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en los corazones y mentes de aquellos que la seguían, reunió a los más leales para un último esfuerzo. Decidieron infiltrarse en las altas esferas del poder, pero con una visión clara. No se trataba de tomar control para sí mismos, sino de exponer la verdad y derribar las estructuras que mantenían a los poderosos en su lugar. Los días previos a la confrontación fueron tensos. El miedo se extendió por todo el pueblo. Muchos temían que lo que había ocurrido antes, con la caída de Alejandro, pudiera repetirse, pero Catalina estaba decidida a no permitir que el sacrificio de tantos fuera en vano. En sus ojos brillaba la resolución de que su lucha era por algo más grande que cualquier reino terrenal. Era por el futuro de los pueblos, por la dignidad de los más pobres, por la justicia. Finalmente, el día llegó. Los líderes de la resistencia se dirigieron hacia el lugar donde los poderosos se reunían. Allí, en una sala secreta y custodiada, discutían estrategias para aplastar cualquier movimiento que desafiara su poder. Catalina y su grupo irrumpieron en la sala, no con violencia, sino con la verdad como su arma más poderosa. Con documentos, pruebas y testimonios, expusieron las prácticas corruptas de aquellos que controlaban el mundo desde las sombras. La revelación causó un gran impacto. Los poderosos, aunque aún con mucho control, vieron cómo sus fuerzas se desmoronaban al ser expuestas. Lo que habían logrado en el pasado, al ocultar sus acciones, ya no funcionaba. La resistencia había aprendido a pelear de una manera nueva, más astuta, más inteligente.
La caída de las élites no fue inmediata, pero la semilla del cambio había sido plantada. Catalina sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que lo importante no era ganar de una sola vez, sino seguir adelante, paso a paso, construyendo un futuro donde la justicia fuera la verdadera fuerza que guiara a la humanidad. Con una sonrisa de esperanza, Catalina regresó a su pueblo, sabiendo que aún quedaban batallas por librar, pero también que la sombra del árbol de Bañano había comenzado a desvanecerse, dejando lugar para una nueva era de luz. El regreso al pueblo no fue sencillo para Catalina. Aunque la batalla por la justicia parecía haberse ganado en muchos frentes, el camino hacia la paz era aún incierto. El pueblo celebró la victoria de los líderes, pero muchos sabían que el verdadero trabajo comenzaba ahora. La resistencia había logrado algo monumental: exponer al poder que gobernaba desde las sombras. Sin embargo, el cambio no sucedería de la noche a la mañana. Catalina se dedicó, junto con los demás líderes, a crear una nueva estructura de gobernanza para el pueblo, una que fuera verdaderamente representativa y justa. Dejar atrás los viejos métodos no sería fácil. Los ecos del pasado seguían resonando en muchas mentes, recordando los tiempos de injusticia y la lucha por el poder. Sin embargo, sabían que no podían caer en los mismos errores que los opresores anteriores. Esta era su oportunidad de empezar de nuevo. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron fue educar a las nuevas generaciones. El cambio de mentalidad que tanto necesitaban no solo debía venir de los líderes, sino también del pueblo en su conjunto. La educación se convirtió en el pilar sobre el que se erigiría esta nueva sociedad. Los ancianos compartían sus historias de lucha, mientras que los jóvenes se encargaban de llevar la antorcha del conocimiento y la transformación. A medida que el tiempo pasaba, los aldeanos comenzaron a sentir que su pequeña comunidad se había convertido en un ejemplo de esperanza para otros. Sin embargo, nunca olvidaron que la verdadera lucha era por mantener vivos los principios de igualdad, solidaridad y justicia. Las viejas estructuras de poder podían haberse tambaleado, pero el cambio real solo ocurriría si se mantenía el esfuerzo constante. El pueblo de Catalina comenzó a tener contacto con otros grupos y comunidades que compartían su visión. Aunque no todos los pueblos estaban listos para abrazar un cambio tan radical, algunos se unieron al movimiento. El ejemplo del pueblo de Catalina se convirtió en una inspiración, y lentamente, un sistema de resistencia organizado fue tomando forma. Los pequeños movimientos locales empezaron a unirse, formando una red de pueblos que luchaban por un mundo más equitativo. Pero no todos estaban contentos con este despertar. Aquellos que aún detentaban el poder, incluso de forma indirecta, veían la amenaza en la unidad de los pueblos. Algunos intentaron desacreditar a los líderes, a Catalina y a quienes habían participado en la rebelión. Se propagaron rumores, desinformación y miedo con el objetivo de desestabilizar los avances que se habían logrado. Catalina, ahora más que nunca, sabía que la lucha debía continuar. El poder de las élites aún estaba presente, aunque debilitado. La educación, la unidad y la construcción de redes de apoyo mutuo se convirtieron en sus armas más fuertes. Mientras los pueblos crecían en número y en fuerza, los ideales de justicia se mantenían intactos. En su corazón, Catalina sabía que este era solo el comienzo de una batalla más larga. Pero también estaba segura de una cosa: el espíritu de lucha y la voluntad del pueblo, alimentados por el sacrificio de aquellos que habían caído antes que ellos, serían suficientes para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El árbol de Bañano, aunque ya caído, seguía siendo un símbolo, no solo de sufrimiento, sino de esperanza. Cada raíz que se extendía bajo la tierra representaba la persistencia del cambio. Aunque no podía regresar al pasado, lo que el árbol había dejado atrás era una lección que la humanidad nunca olvidaría. Catalina, mirando a su gente, comprendió que la sombra de la injusticia no desaparecería de inmediato. Sin embargo, confiaba en que, si trabajaban unidos y con una visión clara, ese cambio finalmente traería la paz y la equidad a un mundo que aún estaba lejos de lograr la justicia total. La historia de su pueblo continuaría siendo escrita, no solo por sus líderes, sino por todos los que se unieran a la causa. Cada paso que daban, cada sacrificio que hacían, era un recordatorio de que la verdadera lucha no era por un solo árbol, sino por un mundo donde cada ser humano pudiera vivir con dignidad y esperanza. La sombra del árbol de Bañano, que había causado tantas muertes, había sido reemplazada por la luz de la justicia, una luz que continuaría creciendo, irradiando esperanza a aquellos que creyeran que un futuro mejor era posible. Y mientras existiera esa creencia, la lucha nunca terminaría.